en la cual pues tenemos 24 partidos con inscripción, una feria de candidatos. Se habla mucho de las derechas y la izquierda. Ayer hablamos con Susel Paredes, las derechas y las izquierdas, hay que decir ahora, divididas, incluso el centro podría decirse también. Y claro, lo que era deseable en una situación como estas para cualquier sistema democrático es una suerte pues de alianzas que al final pues parece no ser una opción, ¿no?, favorecida por la gran mayoría de partidos políticos. Bueno, en eso estamos. Vamos a conversar con el politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fernando Tuesta, para que nos comente, primero, Fernando, como futbolero eximio que eres, tus comentarios sobre este polémico partido, antes de pasar a los otros partidos. Gracias, buenas noches. No, bueno, por respeto al público no voy a calificar a Bascuñán y lo que hizo hoy día. Mejor pasamos a los otros partidos, como tú dices. Pero sí, bueno, pero como seguramente has visto el repaso de Lucho Trizano, claramente pues lo que ocurrió ya en esta segunda mitad deja muchísimo que desear, ¿verdad? Lamentable, simplemente. Hace tiempo que no veíamos un árbitro inclina un partido de esa manera. Yo me Ahora, acuerdo, claro, sí. el árbitro famoso contra Perú fue pues Chechelev, pero allá en la clasificación para el Mundial del 70, y nunca hemos tenido un árbitro realmente tan sinvergüenza como este Bascuñán. Bueno, más allá de las evaluaciones puntuales, ojalá pues hiciera algo en términos de lo que al parecer pues es un evidente favoritismo hacia potencias futbolísticas, ¿no? Que se marca pues ni bien comienzan las eliminatorias, así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla ese debate. Lamentable, efectivamente. Lamentable que solamente una alianza se haya inscrito. A ver, quienes estuvimos con la reforma política, justamente intentamos producir iniciativas que vayan a evitar lo que estamos viendo. Es decir, estamos delante de prácticamente 23 candidaturas presidenciales, 22 de partidos y una de alianzas de los partidos que tú acabas de señalar. Y esto no va a permitir o no va a ayudar a una mejor decisión porque hay este fraccionamiento, más que fraccionamiento, una dispersión de las candidaturas que tampoco va a disminuir en la medida en que las elecciones internas, que eran otro filtro, ahora no tienen justamente este que hubiera permitido que el número de candidaturas se reduzca, ¿no? Entonces, para empezar, en relación a las alianzas, claro que había desincentivos, pues. Los desincentivos eran que mientras más partidos se incorporen a una alianza, el umbral de representación o valla crecía de 5%, que es un solo partido, a 6%, que es dos partidos, y así sumando un 1% cada partido que se le sumaba, ¿no? Entonces, muchos partidos han convenido, han creído, porque este es un tema también de cómo mides tu fuerza electoral, ir solos. Porque además hay otro ingrediente. Eh, Ahora, una de las reglas que se va a dar inicio en esta próxima elección es que un partido, para que mantenga la inscripción, por un lado, y para que ingrese al Congreso, esas dos situaciones, requiere no solamente que logre el 5% de los votos, sino logre 5 escaños. Antes era una de las dos, ahora tiene que ser las dos. Ya. Pero además, si un partido ingresa con una alianza, tiene que ganar algún escaño dentro de esa alianza, de lo contrario también pierde la inscripción. Entonces son una serie de medidas que felizmente se han incorporado y que al final del resultado pues, del 11 de abril esperemos tener menos partidos. Sin embargo, todo parece indicar que una dispersión y un fraccionamiento en el Congreso se va a dar, ¿no? Ahora, y eso no, definitivamente no son buenas noticias.
Ayer hablábamos con Susel Paredes, ¿no? A propósito de su inscripción en el Partido Morado, tratamos de sonsacarle, ¿no? Algunos datos sobre, pues, su separación, entre comillas, de George Forsyth, que es, pues, el puntero, ¿no? En estas circunstancias, lo hemos conversado ya antes, parece él asentarse de alguna manera, como repito, en la punta de las encuestas con este 20-21%. Han aparecido otros nombres digamos, novedosos en ese sentido, como el de Hernando de Soto, que me parece que tiene 5% según la última encuesta de Datum, pero Keiko Fujimori de todas maneras retiene en medio, pues, de estas circunstancias que son probablemente las más difíciles para el fujimorismo, un 7%. Evidentemente este eje del antifujimorismo ya no es aparentemente, digo evidentemente porque no sé lo que va a pasar más adelante, pero ya no sería, pues, el eje articulador de esta próxima campaña. ¿Cómo va a jugar esto? Hablábamos con algunos especialistas que decían ahora vamos a tener que ubicar varios perfiles, de repente 7 u 8 perfiles de votantes. Vas a tener realmente una campaña donde las redes van a tener un peso significativo, además por la pandemia. ¿Va a ser realmente una campaña tan distinta a la que se viene? Ya es distinta, ¿no? Ya es distinta. En el Perú, además, dado la fragilidad muy alta de los partidos, muchos de ellos altamente personalistas, cada 6 años se configuran nuevos y distintos escenarios. Los partidos no son los mismos, los candidatos rotan en un alto número. Eh, Efectivamente, como tú lo has señalado, el eje ya no va a ser fujimorismo, antifujimorismo, por lo menos hasta ahora eso no parece que se va a volver a dar. Eh, y no está claro todavía. Y no está claro porque en realidad cada vez más el elector peruano no solamente está distanciado de la política, sino que una decisión de esta naturaleza, que es, todavía faltan, claro, varios meses, cerca de entre 6 y 7 meses, nos van a llevar a que su decisión sea cada vez más cercana a la fecha de la elección. ¿Qué factores van a jugar? Pues por ahora varios, ¿no? Uno de ellos ciertamente es cómo va a estar la pandemia en el verano y, digamos, cercano a abril. Porque si es que hay un rebrote y la gente siente que no es seguro ir a votar, el nivel de participación bajaría en un país donde ha sido relativamente alto, dado que hay voto obligatorio, estamos hablando alrededor del 80% aproximadamente, ojo, en elecciones presidenciales, ¿ah? Entonces, una baja de la participación habría que ver en qué sectores se da y esos sectores a quiénes afectaría, porque obviamente los partidos se asientan de acuerdo a una serie de circunstancias. Algunos son más urbanos, más limeños, otros quizás tienen un voto rural un poco más afianzado, unos más en el norte, otros en el sur, en fin. Y lo que tú acabas de decir, lo último, ya se ha dicho también, va a ser una campaña muy, muy especial, como se están dando en países en donde, sobre todo en los últimos meses, en medio de la pandemia, es decir, eh, campañas muy centradas, claro, en redes sociales. Y si es así, digamos, las figuras más conocidas son las que van a sacar, obviamente, ventaja, ¿no? Y una figura como la de George Forsyth eh, saca adelante por ahora esa ventaja, que por cierto en el Perú eso no es definitivo. Keiko Fujimori fue casi 2 años en primer lugar en los sondeos de opinión, de intención de voto, y fue creo la última semana donde perdió ese primer lugar y perdió la elección. Entonces, el nivel de incertidumbre en el Perú siempre es alto, a pesar de que un candidato pueda sacar una ventaja en un tramo inicial de la campaña. Bien, Fernando, Bien, vamos a ir a una pausa para regresar contigo, pero bueno, hay incluso pedidos al Jurado Nacional de Elecciones para ampliar el plazo
para esta solicitud de inscripción de alianzas. ¿Podría darse? ¿Eso ya está descartado? ¿Puede en algún momento alterarse el cronograma electoral tan apretado que tenemos? Volvemos después de la pausa para conversar de estos temas. Perú Patria Segura, el partido del señor Reyardo, Fernando, tú estás solicitado que se amplíe el plazo para la inscripción de las alianzas con el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos señalan que estuvieron precisamente conversando con esta alianza que se ha inscrito y que habían conversado también con otros y que 2 semanas puede ser un plazo, dicen ellos, demasiado ajustado, acotado para poder crear o cimentar, mejor dicho, una alianza coherente. ¿Hay alguna posibilidad, por ejemplo, que el Jurado Nacional de Elecciones amplíe este plazo? No, la verdad que no. El cronograma ya estaba establecido y difícilmente el jurado va a ampliarlo, por una sencilla razón además, porque forman parte ya de las reglas de juego. Imaginarás tú, ampliar el plazo beneficiaría a uno y de alguna manera perjudicaría a otros. No creo que el Jurado Nacional de Elecciones vaya a ceder ante esta petición que se le ha hecho. Le pregunto al analista, decía usted que alguien como Forsyth podía tener pues ventaja además por el hecho de ser conocido en circunstancias en las cuales la campaña va a tener esta característica, ¿no? No sé si de ser más reducida, pero muy mediática de todas maneras, ¿no? Pero sabemos poco de Forsyth. Anoche la propia Susel Paredes, un tanto diplomáticamente, ¿no? Decía que ella en realidad pues no conocía muy bien cuál era la propuesta de Forsyth, a pesar de haber trabajado con él, como es conocido, en la alcaldía de la Victoria. ¿Qué tiene que hacer Forsyth para no caerse? Bueno, es cierto que se conoce poco y ese es justamente, digamos, el problema de los que van primeros. Los que van primeros, obviamente todo el mundo fija su atención en ellos, como que también son sujetos de observaciones y críticas. Ahora es mucho más difícil administrar una ventaja de esa naturaleza en tanto tiempo, que es lo que falta de acá a abril, es muy complicado. Mientras los otros van corriendo, digamos, sin la responsabilidad de contestar todo, ni que se les observe cada paso, a Forsyth evidentemente eso sí va a ocurrir. Efectivamente no conocemos mucho de él, no conocemos su equipo, forma parte de un partido al que llegó hace relativamente poco. Lo que hizo en la victoria le da nivel de visibilidad, pero digamos no es proyectable en términos de una campaña que efectivamente tiene otros registros, eh, otro nivel de escenario y que es mucho más complicado, ciertamente. Al frente tiene además competidores, eh, para poner en los términos futbolísticos, muchos competidores de fuste, ¿no? Ya has anotado algunos también. El presidente Martín Vizcarra enfrenta una acusación complicada, un señalamiento muy complicado de un aspirante a colaborador eficaz y eso seguirá, nos imaginamos, pues su proceso por el lado de la Fiscalía. Y hoy el presidente pues ha señalado que aquí habría una intención subalterna para posponer las elecciones por el lado de agentes del Congreso. ¿Eso es posible con un cronograma en marcha como el que tenemos? No, no es posible, bajo ningún punto de vista, posponer las elecciones, a no ser, eh, qué sé yo, como ha ocurrido en algunos países en relación al COVID. Uno de los temas que desata el COVID a nivel mundial es el cambio de la fecha de elecciones, pero debido al COVID, no Ujú, debido a ningún otro hecho claro. al margen de él. Ujú. Y no creo además que eso vaya a ocurrir, porque además los partidos que están en el Congreso ya están compitiendo, y eso chocaría contra las propias candidaturas que 23 organizaciones políticas están levantando. ¿A quiénes les va a convenir esto? Ujú. Creo que
presidente está utilizando este recurso simplemente para orientar muchas de sus críticas a quien claramente es una institución de bajo nivel de crédito, que es el Ujú, Congreso. ujú, claro, porque ahí en realidad estarían chocando efectivamente las bancadas que están ahora, ¿no? Que son de corta duración, como ya sabemos, contra los que vienen detrás y por supuesto pues los que están preparados y ya montados en el caballo de la campaña, efectivamente. Imagínate la bancada de Podemos, donde la cabeza es Urresti, no va a estar contra el candidato Claro, Urresti, claro, claro. ¿no? Imagínate, en Fuerza Popular no va a estar en contra de Keiko Fujimori. No creo que César Acuña esté alentando al congresista Chejade para que obre en ese sentido, Claro, ¿no? Parece claro. bastante descabellado. Así es. A ver, las internas, tú también advertiste, ¿no? Que, en fin, esto era una especie de Lego que tenía que armarse junto. Las internas pues tenían que ir de la mano, en todo caso, de la eliminación del voto preferencial. Y ya sabemos, ¿no? Lo que pasó con esta parte y, digamos, la distorsión que esto le imprime al tema de la reforma, pero el hecho es que ya tenemos internas a la vista y que además tenemos dos fechas, ¿no? Entonces una es un militante, un voto va a ser el 29 de noviembre y la elección por delegado será el 6 de diciembre, que es otro tema pues también que uno de todas maneras tiene que lamentar, esta famosa elección por delegados. A pesar de todo, a pesar del resultado deficitario que tú has advertido con respecto a la reforma, ¿podremos tener mejores listas? Es un albur. Quizá en algunos casos sí, otros no. Pero quisiera aclarar, Enrique, lo Sí. siguiente. El 29 de noviembre lo que van a haber son elecciones en donde participan todos los militantes. Ujú. No es tanto delegados o un militante un voto, sino es el tipo de elección que se podría denominar elección directa e indirecta. Directa van a ser varios partidos que el día 29 eligen a sus candidatos. En cambio, otros partidos son creo como 17, lo que van a elegir son delegados que la semana siguiente a su vez van a elegir los candidatos. ¿Con esto qué quiero decir? Que no es que la elección por delegados los militantes no voten, van a tener que hacerlo. Y lo que van a mostrar esta modalidad de elecciones, que felizmente es organizada por la OMPE, es poner a prueba algunos partidos que claramente parecen ser básicamente, vamos a poner este término coloquial, cascarones. Ujú, Porque los partidos, los 24 partidos, señalan que ellos en total tienen 1,5 millones de militantes, ujú. de afiliados. ¿Cuántos van a ir a votar el 29 de noviembre? ¿Cuántos? En la reforma, que es la modalidad de las PASO que se ha suspendido al siguiente año, señalamos que debiera haber un mínimo porcentaje para que el resultado, es decir, las listas que se confeccionan, pasan a las elecciones ya generales. Pero en este caso no va a haber ningún filtro. Entonces uno se puede preguntar tranquilamente, es decir, si un partido dice que tiene 100.000 militantes y va a votar 1.000, o sea, el 1%, ¿no le va a pasar nada? Ujú, No, no le ujú, pasa nada. ujú, Lo cual en el fondo es una burla. En el fondo es una burla, ¿no? Esto es lo que queríamos evitar. ujú. Y entonces, por eso digo que los partidos se van a someter a una prueba que va más allá de si eligen o no las listas y de qué manera, sino cuál es el nivel real de participación que los partidos convocan para sus elecciones internas. Yo creo, espero equivocarme, yo creo que el porcentaje va a ser muy bajo. Así es, Y así claro, es. va a haber una diferenciación entre los partidos que convocan más que los partidos que convocan menos. Ujú. Pero justamente allí venían las medidas, pues. Los umbrales para que no todos los partidos, dado que el nivel de haber adquirido la inscripción, en algunos casos era hasta dudoso, esta era una prueba para ello, ¿no? Bueno, es importantísimo lo que señalas porque finalmente ahí se va a poner en evidencia, ¿no? Gracias pues a la supervisión de la OMPE, los números claritos, claritos y seguramente algunos serán risibles y otros preocupantes en términos que nos van a recordar cómo se conforman las listas en el país. No nos quejemos después
de estos resultados finales. O Enrique, ¿no? solamente Sí. una aclaración. No, la OMPE no supervisa, Ajá. la OMPE organiza. Ok. Hasta esta oportunidad, siempre lo organizaban los partidos. Siempre lo organizaban los partidos de manera informal, Sí, es cierto, es hasta cierto. El artesanal, término es digamos. equivocado. Ahora no, en términos organizativos, está en manos de la OMPE y los partidos se someten a esta organización y es por eso que claramente ahora se va a ver, digamos, qué tenemos como Así es. partidos en el... No ¿Qué tenemos habrá, como... no habrá posibilidad de un arbitraje pichicateado, vamos a decirlo así. De ninguna manera, Eso es de ninguna importante. manera. Bien, Fernando, Así es. gracias por acompañarnos esta noche en No, gracias a usted, Cara a Cara. Carlos. Esperemos pues que esto vaya avanzando de buena manera. Lo que parece que no ha avanzado de buena manera es el uso de ciertos medicamentos para el tratamiento hospitalario de COVID. Se ha presentado todo un debate, ha habido un despido controversial. Vamos a conversar con Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, para por supuesto además saber las tendencias, ¿no?, de la pandemia en nuestro país. Regresamos. El Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, ¿no?, de Salud, que está bajo el paraguas pues, de Salud, presentó un estudio en el cual recomendaba pues, la suspensión para el tratamiento médico de medicamentos como la ezitromicina, la ivermectina, la hidroxicloroquina. Bueno, el 9 de octubre fue despedida su directora, ¿no?, Patricia Rosario Pimentel Álvarez. Esto ha desatado una polémica, pero el hecho es que el Estado ya retiró del tratamiento hospitalario, ¿no?, estos medicamentos, en algunos casos como el de la hidroxicloroquina combinada con la acitromicina. Se señala pues que incluso tendría pues efectos nocivos con quienes ya tienen la enfermedad avanzada y estaría pues aumentando incluso la mortalidad. Sin embargo, se había hablado en muchos casos, particularmente de la ivermectina, de digamos, del uso que se le podía dar a este medicamento, básicamente, y esto se repitió mucho, en los primeros estados de la enfermedad, en quienes no habían desarrollado todavía síntomas demasiado agresivos. Entonces, bueno, hay ahora también controversia sobre lo que pasará con los pacientes ambulatorios. Conversamos con el vicedecano del Colegio Médico del Perú, médico infectólogo, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Ciro Maguiña. ¿Cómo está usted, doctor Maguiña? Gracias por estar con nosotros. Enrique, lamento no salir en directo, pero me escucha con mi foto. Mira, hay que aclarar varias cosas No, y de manera importante. está usted con una muy buena sonrisa, así que por ese lado no hay problema. Parece que usted no ha visto el partido que hemos visto todos, pero bueno, está muy bien por ese lado. Lamentablemente el árbitro chileno nos jugó una mala pasada. Mira, así es. en primer lugar, hay tres conceptos importantes. Nosotros estamos en el comité de expertos con muchos destacados médicos de la orden y hemos dado varias recomendaciones con los tres ministros, y muchas recomendaciones son flexibles en el tiempo. ¿Ya? Al comienzo, en todo el mundo se usaba hidroxicloroquina, ivermectina y acitromicina, y que fue perdiendo vigencia la hidroxicloroquina en el mundo. Por eso hace 3 meses el comité experto dijo no lo usamos a nivel hospitalario. En cambio, la experiencia a nivel del campo, en el primer nivel, en gente que tiene riesgo, ya hay como 8 experiencias nacionales que le hemos ido valorando en estos meses, y por eso es que estamos discutiendo la data peruana. El estudio que ha sido presentado por el seguro es ya un poco desfasado, donde obviamente han empleado medicamentos que no se emplean en hospitalización. Yo valoro el esfuerzo de los médicos del seguro, porque obviamente, igual que todos los médicos valerosos en nuestro país, que se han muerto como 220, pero el tema es que ese estudio es un estudio, digamos, sesgado, con defectos de muchos temas metodológicos, y el día de hoy te cuento, Enrique, nos hemos a pedido del seguro analizar ese estudio. Fíjate un dato que escuché al doctor Huerta hablar de 84% de mortalidad, es una gran mentira. Resulta que el estudio que había hecho era de 0.84. Si la mortalidad era por estos medicamentos 1%, subía a 1.84, no es pues 84%, que era un absurdo. Claro, suena... Y además,
suena distinto. Una Claro. cosa es que un riesgo aumente 1%, 2%, decir que aumente 84%. Entonces era una barbaridad que asustó a mucha gente. Entonces, en primer lugar, aclaremos, ese estudio ha sido evaluado, discutido, tiene muchas limitaciones, es retrospectivo y hemos encontrado muchos defectos hoy de manera democrática. Y eso le hemos conversado con los investigadores que han señalado, efectivamente, falta esto, falta otro. Por lo tanto, no es un gran estudio, no es una novedad, y ya sabemos que en el nivel hospitalario no funciona en ninguna parte del mundo. Ujú. Insistir aparte ahí que es tóxico, que es peligroso, y encima que mata gente, la causa de muerte, Enrique, es por falta de oxígeno, Ujú. y falta UCI, falta ventiladores, gente con diabetes. No es por el medicamento como están vendiendo en estos días algunos opinólogos, que hay que aclarar, que obviamente es querer confundir a la población. Entonces, el Ahora, primer mensaje ¿habría algún tipo de intención subalterna en ese tipo de opinión? Usted acaba de mencionar a alguien muy conocido como Elmer Huerta y llamaría la sí, atención que él efectivamente mueva esta cifra del 84%. ¿Hay lo alguna dijo, intención lo adicional? dijo. Sí, yo creo que él está equivocado porque él es oncólogo, él está en Washington y no ve la realidad peruana. Él comienza a criticar desde hace tiempo en forma sesgada y no ve el esfuerzo que hacen los médicos del primer nivel en todo el Perú. Mira, Enrique, Ujú, en Chincha, ujú. en Contamán, en Ancash, Cono Oeste, Cono Norte, etcétera, hay experiencias en el primer nivel usando adecuadamente, especialmente la ivermectina, que Así es. incluso personalmente yo lo he hecho hace 4 meses con buenos resultados, no Ujú, para uso masivo, por lo tanto, lapidar, decir que no sirve para nada, denle paracetamol con caldito, es no ver la realidad. Fíjate, ujú. Enrique, los hospitales de que están llenos de neumonías graves que nunca hemos visto. Por lo tanto, no es una simple neumonía y al paciente que tiene riesgo le damos, es lo que estamos haciendo muchos médicos de todo el Perú. Eso es decir la verdad. No estamos recomendando en los hospitalizados porque sabemos que ya es otra etapa. En los hospitalizados, oxígeno y corticoides como en todo el mundo lo Ujú, hace. ujú. No hay más que, ese es el tema que nadie debate. Pero confundir los hospitalizados, miren, drogas tóxicas que matan, con lo que se hace a nivel ambulatorio. Por eso el gobierno hace también el Taita. ¿Por qué ha hecho Taita? Porque efectivamente ha funcionado en Cajamarca y están evaluando si Taita también sirve para el primer nivel. Ojo. Entonces, y hay ciencia, hay data, y mira, no somos tan flexibles, Enrique, que vamos a evaluar estas semanas con la gente y el propio ministerio y valoraremos la importancia que tiene la hidroxicloroquina, que incluso lo han retirado transitoriamente, y la ivermectina que todavía está vigente para que se siga estudiando. Incluso hay estudios en ciernes en el Perú, igual que en Ecuador, igual que en Chile, y muchos países, y Argentina, un lindo estudio hace 2 semanas. Por eso es que cuando uno dice la verdad, choca con mucha gente y lamento que haya gente interesada en desacreditar, no de ahora, hace bastante tiempo que hay que poner en su sitio. Una cosa es estar en Washington, otra cosa es estar en el Perú, otra cosa es ver la realidad de los pacientes que te piden apoyo y auxilio. Entonces, no confundamos los niveles y el caso del seguro de la doctora, ella tiene que cumplir con su actividad de funcionaria y yo lo sé, yo también trabajo en Cayetano Heredia. Si yo publico un trabajo, tengo que informar a mis jefes. Yo no puedo Ujú. sacar un artículo sin comunicar, es el debido Sí. proceso. Por Ujú. eso es que el seguro tiene que aclarar ello a la persona y si ella explica que ya lo ha hecho de buena intención, será, digamos, evaluada, pero Ujú. hay un Bien. nivel de responsabilidad en cuanto a funciones y el tema científico, hoy hemos empezado la discusión a pedido del ministerio y vemos que hay muchas falencias. Estudio interesante, tiene cosas buenas, pero hay cosas porque es recoger de forma retrospectiva de muchos médicos data que tiene muchas cosas y muchas falencias, pero hay algo, digamos, de validez, pero no es que Bien. mata al 84%, etcétera. A mí, para terminar este tema, porque me llamaba la atención el asunto de la ivermectina, porque efectivamente se veía en muchos casos a pacientes que habían sido tratados por médicos en sus casas, ¿no? Con este medicamento que es un antiparasitario además, y lo que se decía, ¿no? Mucho, hubo quienes lo criticaron muchísimo, pero había cierto consenso en que al menos la ivermectina daño no te iba a hacer. Y había incluso, Absolutamente. ¿no? Había incluso experiencias en el oriente del país donde se había además fabricado una gran cantidad de ivermectina, estas iniciativas, porque parecía efectivamente por lo menos ayudar en estos primeros puntos de la enfermedad, en estos primeros días, a pararla en muchos casos. Claro, Eso no quedaría descartado, según usted, a partir de este estudio.
No, casualmente la data que tenemos, y por eso no lo puedo sacar de manera masiva porque es un tema interno, de esos 8 lugares del Perú, que usando el primer nivel, por ejemplo, en Tahuantinsuyo bajo, ha bajado los hospitalizados. En Lima, de 44.000 estudiados así en el primer nivel, bajó la mortalidad en 1% usando especialmente ivermectina. Entonces, esa data tenemos que entender que es data peruana, data de los médicos que están luchando en el campo de batalla, no están luchando pues en un escritorio, están luchando al lado de los pacientes y son armas que científicamente ya se está demostrando en otros países, Argentina, en Salta, Bien. Egipto, Panamá. Entonces, por lo tanto, son cosas que tenemos que aterrizar. Y mira, Enrique, yo no defiendo medicina, defiendo la salud. Y si hay errores, se corrige. Y si hay que retirar, como hemos retirado hidroxicloroquina, no hay ningún problema. El mundo no se acaba, porque finalmente esto es un enfoque integral de la pandemia con la comunidad, con oxígeno, con alimentación, y el medicamento es una de las armas pequeñas que sirve, y no nos discutamos temas que realmente a veces confunden a la gente y diciéndole Bien. pues cosas no correctas. Doctor Ciro Maguiña, las playas, siguen discutiendo los alcaldes de Lima qué cosa hacer en torno a los veraneantes. Este fin de semana, en medio de pues, una situación tan difícil, tan prolongada, nos regaló el sol, ¿no? Un bonito panorama a los limeños y por supuesto ya estamos pensando en qué va a pasar este verano. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es el enfoque que debería asumirse? Mira, casualmente uno en esta pandemia que todavía tenemos para mucho tiempo, las vacunas no creo que lleguen para el primer semestre, ojalá que llegaran, pero hay que ser realista. Entonces hay focos que van a encenderse. La playa, ¿quién no quiere relajarse a la playa? Y no solo van 1.000, 2.000, pueden ir hasta millones de gente en los fines de semana. Entonces yo creo que cada municipalidad tiene que hacer una estrategia digamos, no de prohibir. Creo que prohibir no va a funcionar. En realidad hay que ser sinceros. Si prohibir los mercados, recuerda lo que pasó, recuerda las famosas, todo lo que hemos vivido, la gente requiere un poco. Entonces tiene que hacerse, hay que buscar una innovación de cómo por horas, por sectores, y creo que se puede hacer. Me parece que incluso las playas del sur han mejorado ahora con la nueva pista. Entonces hay que ver formas creativas. Prohibir va a ser un problema, pero también permitir el uso masivo va a ser el nuevo foco. Y si viene una ola, imagínate, y un rebrote en noviembre o diciembre, las playas podrían ser otro foco peligroso que haría que incluso peligraría el colegio, porque esto significaría más infectados y más contagiosos. Entonces hay que advertir que hay que buscar estrategias de contención, de orden, en muchas playas que se puede hacer. El de la Punta ha dicho que va a cerrar. Hay lugares que se puede cerrar, pero hay lugares que es imposible. Chorrillos se puede cerrar Agua parte. Dulce, bien difícil cerrarla, ¿no? Yo por eso digo, o sea, eso, aunque pongamos policías militares, pero creo que hay que ser creativos en ello y con la población vigilar incluso con sistemas que han hecho en algunas playas del mundo, sí ha funcionado, Bien. menos en España, que la cosa ahora paga factura en España. Por eso las playas puede ser el nuevo Bien. foco si no hacemos contención creativa, que es lo que proponemos, ¿no? Doctor Maguiña, regresamos después de la pausa. Yo le quiero preguntar algo. Usted acaba de, y lo ha advertido en las últimas semanas, oigan, no pongamos todas nuestras esperanzas en las vacunas el primer trimestre. Hoy se ha sabido que el Perú ha comprado otro 1.000.000 más de vacunas a Pfizer, o sea, pero hay cierta controversia de especialistas que me insisten que este método de ultracongelamiento que requiere las vacunas de Pfizer puede ser al final un punto en contra. Regresamos después de la pausa para conversar rápidamente de este tema. Doctor Ciro Maguiña, en el minuto y medio que nos queda, Pfizer va a entregar 1.000.000 de vacunas al mes a partir de enero, se supone, si es que estas llegan. Y de otro lado se está reclamando que se firmen otros contratos, otros acuerdos, ¿no?, con otras potenciales vacunas, porque señalan algunos especialistas, advierten con mucha seriedad que la vacuna de Pfizer requiere de un ultracongelamiento de 80 grados menos cero, cuya capacidad en el Perú es muy limitada. ¿Usted que está en la cancha está de acuerdo con esta apreciación?
Sí, casualmente las vacunas, la mayor parte requiere la cadena de frío normal, pero esta vacuna lamentablemente requiere menos 70 y menos 80 que tecnológicamente no estamos preparados. Esa sería una gran limitante, por eso que el Estado tiene que negociar bien con los laboratorios que son cadena fría normal para las vacunas que usamos, ¿no? Y hay varios en el mercado. Yo creo que es un tema ya de escoger a los mejores postores para que tengamos la mayor cantidad, por lo menos para los grupos de riesgo y el personal de salud y policía, que son los que cuando lleguen somos los primeros en ser sometidos a esta vacunación. En conclusión, coincido con esa información. No es cuestión de tener vacunas que se puedan manejar, sostener y congelar en condiciones adecuadas en el Perú. Menos 70 solo tienen algunas universidades, algunos institutos, y eso prácticamente lo inmoviliza a esta vacuna interesante. Y el costo de hacer equipo de menos 70, 80 sería mucho más prohibitivo, en mi opinión. Clarísima, clarísima la advertencia. Gracias, doctor Ciro Maguiña, por acompañarnos esta noche. Muy interesante su perspectiva también con respecto a todas estas relativas controversias en torno pues a la pandemia que no nos deja lamentablemente ni a nosotros ni en el mundo, como estamos viendo en otros países donde se ven pues fuertes rebrotes. Sigamos en esta tónica. Les propongo, sigan ustedes en la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico y nos reencontramos mañana con más. Que pasen una excelente noche.